Pareciera que nuestra vida, en lugar de ir de gloria en gloria, pareciera ir de crisis en crisis. ¿Cuántos de los que están acá sinceramente están atravesando alguna crisis en su vida? Levánteme alguna de sus manos. Ojalá no sea una crisis existencial, ¿verdad? Pero en los momentos en que Dios nos da la victoria, aparece una crisis nueva en nuestras vidas. Ese gloria en gloria, a veces los renglones o las letras pequeñas pareciera ir acompañado de ciertas crisis. A veces hay crisis en el matrimonio, hay crisis en el trabajo. Hermano, si usted tiene 5 hijos, usted tiene 5 crisis en casa, ¿verdad? Porque cada hijo es diferente. Cada hijo salió con un chip diferente, no salieron igual. Y tratar con cada uno de ellos es complicado, ¿verdad? Los que tenemos hijos. Pero hay diferentes crisis. Cuando queremos servir al Señor, entramos en una crisis entre dejamos el miedo a un lado. Alguien me decía, recuerdo que hace una semana, 2 semanas, me llama una persona y me dice: pastor, me invitaron a predicar, ¿será que puede orar por mí? Claro, con mucho gusto. Hablé con él el domingo y me dice: pastor, quiero contarle que me agarraron en fly. El predicador no llegó y me dijeron: vos vas a la iglesia y te vemos servir y predicar, ¿verdad? Y le tuve que entrar, pastor. Y yo le aseguro que en ese momento entró en una crisis también. Porque son momentos en que nos agarran. Yo le digo: te felicito por haber agarrado la oportunidad de predicar la palabra del Señor. Porque esas son las oportunidades que uno tiene que agarrar. Pero quiero que me acompañes al libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. En nuestra vida pastoral, o desde el momento que aceptamos el llamado, hermano, usted puede ver muchas cosas de la iglesia que funcionan muy bien, pero también si hay algo que yo le puedo hablar con sinceridad, que todas las áreas también han pasado su crisis. Los de la alabanza han pasado su crisis, los de televisión han pasado crisis, los servidores han pasado crisis. Cualquier área, cualquier persona, en cualquier edad. Hay jóvenes hoy que están en una crisis en el hecho de saber qué carrera seguir. Pero la Biblia nos enseña, el tema de hoy se llama en tiempo de crisis, porque todos nosotros, y entre más se acerca la venida del Señor, consecutivamente las crisis van a ir creciendo, los problemas van a ir aumentando, el caos se va a ir desatando. Y usted y yo tenemos que saber qué hacer, cómo responder, cómo vivir y cómo actuar ante las diferentes crisis que vamos a vivir. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17 dice: es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio? La palabra que utilizan allí, juicio, en el griego original es krima. Y krima también está relacionada con la palabra con K, crisis. ¿Va conmigo? La palabra del griego es entre krima y se utiliza también la palabra crisis con K. De ahí viene lo que nosotros conocemos como crisis. ¿Qué es crisis? Es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto procedente. Ok, entonces dice ahí, es necesario, quitemos la palabra juicio porque es traducida como juicio, pero el concepto original es tiempo de que la crisis comience por la casa de Dios. Dice que los primeros que van a pasar crisis son los que están en la casa de Dios. ¿Dónde está usted, hermano? ¿Dónde? ¿Dónde? Entonces dice que los que estamos en la casa del Señor vamos a pasar a vivir, a afrontar, diga conmigo, crisis. Ahora, el concepto
que se dice ahí de que primero inicia en la casa del Señor la crisis, no es para poner tu vida en caos, sino es para traer un estilo de vida que la crisis trae en un punto de ordenar lo que está desordenado. Dice, es necesario que el juicio empiece en la casa del Señor. ¿Para qué? Para traer limpieza, para traer pureza. Entonces, cuando lo vemos desde ese punto de vista, las crisis en nuestra vida no son malas. Aunque usted se sienta desesperado, las crisis no son malas. La Biblia dice, y los que amamos a Dios, todo obra para bien, aún las crisis que podamos afrontar. Si usted se da cuenta, las crisis que vivimos, ¿a quién nos acercan? A Dios. La crisis trae pureza, la crisis trae limpieza. La crisis de la pandemia, ¿a quién acercó el mundo? A Dios. Hasta el más incrédulo que no tenía que comer, le aseguro que levantó su mirada al cielo y Dios, aquí estoy de nuevo. Las crisis que estamos viviendo en Guatemala está trayendo limpieza y pureza al pueblo de Dios. Y las crisis que van a venir también sencillamente van a limpiar nuestro corazón, van a limpiar nuestros pensamientos y van a limpiar nuestra casa también. Porque es necesario que los que primero tengan crisis son los que estamos en la casa del Señor. Acompáñeme al libro de Juan, capítulo 4, versículo 17. Te dije el significado de crisis, te lo vuelvo a repetir. Situación grave y decisiva que pone en peligro cualquier asunto. Si dice que los que están en la casa o estamos en la casa somos los primeros que vamos a pasar crisis, somos los primeros que vamos a pasar situaciones graves, situaciones que nos ponen en peligro. Y no es que Dios nos ha dejado de amar. No es que Dios nos ha abandonado. Dígame, ¿en qué momento Dios abandonó a Daniel? En ningún momento. Pero Él permitió que lo metieran a un pozo con leones. ¿Va conmigo? Humanamente hablando, ¿Daniel estaba en peligro? Bueno, Daniel estaba en peligro. ¿Por qué no mandó un ángel y tapó ese hoyo? ¿Por qué no mandó un ángel a matar a los leones? No, Dios permitió que Daniel estuviera allí en un tiempo de crisis, porque el tiempo de crisis hizo que cuando Daniel saliera, todo el pueblo reconociera al Dios de Daniel. Las crisis son buenas porque la gente que no cree termina reconociendo a tu Dios y a mi Dios. ¿Por qué Dios no evitó que metieran a los amigos de Daniel al horno de fuego? Dejó que los metieran. ¿Por qué no hizo descender agua del cielo para que ese horno no se encendiera? No lo hizo. ¿Estaba en tiempo de crisis? Sí. Los amigos de Daniel dijeron, si Dios nos libra o no los libra, nosotros vamos a continuar de pie. Ellos estaban ahí. Si Dios nos guarda, qué bueno. Y si no, también. Pero en ese tiempo de crisis, ellos salieron, la gente de afuera, ellos ni siquiera se habían dado cuenta que había otra persona con ellos. La gente de afuera decía, pero ¿y no metimos 3? ¿Y por qué hay 4? Porque el ángel de Jehová estaba con ellos. Y la gente se empezó a dar cuenta que en las temporadas de crisis era cuando más Dios se manifestaba. Entonces las crisis no son malas. Las crisis que vienen a tu vida son para promocionarte, para llevarte a un nuevo nivel de gloria, para prepararte para lo que viene y en algún momento para catapultarte a los mejores propósitos de Dios para ti y para los tuyos. Así que si usted está pasando crisis en su casa con sus hijos, tenga paz, hermano. No se afane.
No se desespere. Yo aprendí algo hace muchos años. Mis hijos, más que hijos míos, son hijos de Dios. Y desde el momento que ellos nacieron, yo los puse en las manos de Dios. No significa que no los corrija. Los corregimos. Yo no sé si lo compartí aquí o no, pero ahora que estuvimos en Estados Unidos, recuerdo que, estuvimos en otro viaje, se acercaron con la pastora y le dijeron: pastora, ¿qué han hecho ustedes para tener a sus hijos tan educados? Según esperaban una respuesta muy espiritual, ¿verdad? Pastora, ¿qué han hecho para tenerlos así de educados? La pastora, como es ella, les hemos dado riata, dijo. Eso aparece en las cartas paulinas. Así de fácil. Se han portado mal y les hemos dado riata y tranquila la vida. Pero hemos confiado en Dios. Que aunque los hemos puesto en las manos de Dios, no significa que no los vamos a corregir. Mientras vivan en nuestra casa, aunque hayan crisis, que no dejen de haber reglas dentro de la casa. Hermano, usted es padre, usted es madre, mantenga las reglas dentro del hogar. Pero la Biblia nos enseña que las diferentes crisis que atravesemos, y nosotros vemos que las crisis que vivió el pueblo de Israel, las crisis que vivieron los discípulos, las crisis que vivieron los apóstoles, en todo momento los que confiaron en Dios, Dios los honró y los sacó adelante. Mire 1 Juan capítulo 4 versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. De nuevo la palabra juicio. Si usted se va al original, allí sí literalmente aparece la palabra crisis. Entonces está diciendo: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de la crisis. ¿Va conmigo? O sea, en el día en que usted y yo estemos viviendo, estemos atravesando crisis, hay algo que debe de haber en nosotros: amor y confianza. No importa lo que usted esté viviendo, ame a Dios con todas sus fuerzas. Si usted está atravesando una crisis matrimonial, es el momento en que usted tiene que amar con todas sus fuerzas. Tiene crisis con sus hijos, es el momento en que usted tiene que amar a sus hijos con todas sus fuerzas. Tiene crisis en el trabajo, ame a su jefe con todas sus fuerzas, aunque tenga ganas de entregarlo en sacrificio vivo al Señor. Pero los tiempos de crisis son los tiempos en que el amor debe de permanecer en nosotros. Y luego dice: y la esperanza o la confianza. Dice: pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dice que cuando hay tiempos de crisis, deben de haber tres cosas en nosotros: amor, confianza y sacar el temor de nuestras vidas. Porque hay algo que sucede en las crisis. ¿Me puedes poner la siguiente cita, por favor? Hechos 5, pero de una vez en el versículo 17. Hay algo que sucede en los tiempos de crisis en cada uno de nosotros. Empezamos a tener miedo. Yo hablaba con una persona, con varias personas hace unos días. Les decía: ¿cómo están? Por la situación que estamos viviendo. Ay, pastor, tengo mucho miedo. ¿Pero por qué? Es que oímos tantas malas noticias. Hablaba con otra persona y le digo: ¿cómo te encontrás? Ay, con tanta zozobra, porque no sé qué va a pasar de mí. Leía yo, una mujer publicó y decía: tengo mucho miedo porque mañana ya no tengo para comer. Y esas situaciones
Las crisis provocan miedo en nuestra vida. Porque cuando no hay amor y cuando no hay confianza en Dios, empezamos a confiar en nuestras propias fuerzas. Los hombres que estaban en el horno de fuego, ellos no perdieron la confianza en Dios y dijeron, nos libre o no nos libre, sabemos quién es Dios para nosotros. Daniel no se quejó cuando lo metieron al pozo de los leones. Y él sabía a quién oraba, él sabía a quién servía, él sabía quién era su Dios. Él sabía que aunque la gente lo quería doblegar y que buscara a otros dioses, cuando la gente dijo hay que adorar a otros dioses, él lo primero que salió fue corriendo a adorar al Dios verdadero. Él no se fue a ocultar. Me impresionó ver un video hace unos días porque decía que para pasar bloqueos había que bailar. Y algunos creo que me etiquetaron y decían, pastor, si me ve bailando, es que tenía que ir a la casa. Pero me impresionó ver un video de un hombre que dijo, yo no quiero bailar, yo quiero predicar. Y en lugar de bailar, pidió el micrófono para dar un mensaje de salvación. Mientras otros se acoplaban a la crisis que estaban pasando, una persona mantuvo su fe. Las crisis solo demuestran lo que hay dentro de nuestro corazón. La crisis solo reflejan cómo está nuestra fe. Las crisis solo reflejan cómo está nuestra identidad. Y por eso nos sacuden en nuestra vida para sacar lo que es incorrecto de nosotros, sacar lo incorrecto de nuestros hijos. En el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 17, dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolos, dijo, habiendo oído esto, dijo, versículo 20, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Y entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fueran traídos. Cuando fueron a ver, ellos ya no estaban. Si usted lee toda la historia, los apóstoles estaban haciendo milagros. Si usted lee los capítulos o los versículos anteriores, los apóstoles estaban sanando, estaban haciendo milagros, estaban haciendo maravillas y todo estaba bien. Todo estaba tranquilo. Cuando de la nada una secta que les tenía envidia, que les tenía odio, que les tenía rencor, porque aunque usted no lo crea, hay gente que te odia. Y te odia con odio jarocho. Hay gente que no soporta verte feliz. Hay gente que no soporta verte bendecido. Hay gente que te odia, como usted no se imagina. Aún de la propia familia te pelan el diente, pero no te tragan. Pero usted no puede, ni usted ni yo podemos hacer nada con ese tipo de personas. Y va a llegar un momento en que las personas que odian van a hacer algo y van a sacar lo que hay en su corazón. Estas personas dicen que tanto era el odio que agarraron a los apóstoles y los metieron a la cárcel. Y según ellos, seguían atormentados en la cárcel.
Pero en la noche algo sucedió y aparece un ángel en medio de la cárcel. Y la instrucción del ángel fue: los vine a sacar para que sigan predicando y permanezcan en el templo. No les dice: los vine a sacar, huyan, corran, porque los vuelven a agarrar. No. Los vine a sacar para que sigan predicando. Dios está por mandarte un ángel a la crisis que estás viviendo. Y la instrucción es: sigue predicando, sigue sirviendo, sigue en la casa del Señor. Aunque haya gente que te quiera ver acabada y te quiera ver destruida, Dios siempre te va a dar la victoria. Pero no te desesperes en medio de las crisis. ¿Me puedes poner la siguiente? Hechos 5:25 dice: pero viniendo les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel. ¿Dónde están? Los hombres que pusiste en la cárcel no están en la cárcel, están en el templo y le están predicando al pueblo. Aunque exista gente que te quiera ver el mal, aunque exista gente que te quiera ver acabada, refundida y destrozada, la gente lo único que va a hablar es que tú sigues en el templo levantando tus manos, tú sigues en el templo adorando a Dios, tú sigues proclamando la buena palabra de salvación. Hay gente que dice: pero si lo acabo de ver acabado. Sí, pero está en el templo adorando. Pero si lo acabo de ver destruido. Sí, pero está ahora en el templo levantando sus manos. Pero si lo acabo de despedir. Sí, pero está predicando la palabra del Señor. Pero si le acaban de robar. Sí, pero sigue predicando la palabra del Señor. Mientras el diablo te quiere destruir a través de las crisis, Dios te quiere honrar a través de ellas. Ay, hermano, ni siquiera el ángel tuvo que ir a abrir y quitar llave. Los agarró, los puso afuera y les dijo la instrucción: vayan al templo y sigan predicando. Yo no sé cuál sea tu crisis, pero vengo esta noche a decirte que Dios está por agarrarte aquí y ponerte afuera de tu crisis. Y la instrucción es: no dejes de estar en la casa del Señor y no dejes de predicar. Porque la intención de estas personas era callar el mensaje de los apóstoles. El odio que la gente te tiene es porque te quiere callar lo que tú predicas, lo que tú vives y lo que tú anuncias. Y entre más nos quieran callar, más vamos a anunciar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hoy en la mañana recibo una llamada. A mí me fascina cuando me llaman para contarme milagros. Hoy como a las 9 de la mañana recibo una llamada y me dice: pastor, quiero que sea el primero en enterarse de lo que me acaba de suceder. Tengo años de estar esperando que en el trabajo donde estoy deje de estar presupuestada para estar en un renglón donde tengo acceso a todo. Usted dijo hace un par de domingos que estos meses serían de milagros, y yo me aferré a esa palabra, pastor. Hoy recibí mi milagro. Ya estoy en el renglón. Habiendo tanta gente, yo fui escogida para estar ahí. Amado hermano, las crisis son para hacernos ver que el único que da la cara por nosotros se llama Jesucristo. Las crisis es para ver a Dios obrar en nuestras vidas. Las crisis, aún con nuestros hijos, es para que nuestros hijos vean que aún en el desierto amanece o aparece un maná cada mañana. Salmos 34:4 en la traducción lenguaje actual. Le pedí a Dios que me ayudara. ¿Y qué dice?
Le pedí a Dios que me ayudara. Y lo escribe David. Un hombre, hermano, que él de verdad, crisis tras crisis, tras crisis, tras crisis. ¿Usted cree que aún en su juventud él no tuvo crisis? Los hermanos no lo querían. El papá no creía en él. El profeta no creía en él. La mujer, saber si lo quería, porque la obligaron a casarse con David, porque como mató a Goliat y Saúl ofreció a su hija, saber si lo quería. Y usted ve que más adelante hay un conflicto entre Mical, si no estoy mal, y David. Y David le dice: es que a mí el que me escogió fue Dios, no tu papá. Imagínense la crisis de que el propio suegro le tiró una lanza y lo quería matar. El propio suegro lo estaba persiguiendo para matarlo. Y ese hombre que vivió de crisis tras crisis, usted ve los salmos, siempre buscando a la persona correcta. Y te puse esto porque lo dice de mejor manera. Le pedí a Dios que me ayudara. Y su respuesta, que dice, fue positiva. Cuando usted esté afrontando cosas complicadas en su vida, al único que tiene que acudir es a Dios. No pierde nada en pedirle ayuda a Dios. No pierde nada en doblar rodillas. David dijo: le pedí ayuda a Dios y su respuesta fue positiva. Y me libró del miedo que tenía. ¿Sabe cómo estaba David en la crisis? Con mucho miedo. ¿Quién no va a estar con miedo si todo un ejército lo estaba persiguiendo para matarlo? David se muestra la mayoría de veces un hombre fuerte, pero él ahí abre su corazón y dice: tenía mucho miedo. Y aún del miedo me libró Dios. Los que a él acuden se llenan de alegría y jamás pasan vergüenzas. Cuando Moisés estaba en crisis, ¿sabe con quién iba a hablar? Con Dios. Cuando David estaba en crisis, ¿con quién iba a hablar? Con Dios. Cuando Jesús estuvo en crisis y se fue al Getsemaní, ¿sabe con quién fue a hablar? Con Dios. Aún en la Biblia está la historia de una mujer viuda que entró en una crisis muy fuerte. Dice que el esposo se murió. El esposo era profeta, pero era mal administrador, porque dice que él se muere y la deja súper endeudada. Llegaban todos los de Banco Azteca, ¿verdad? Los de Electra, llegaban a cobrarle todos los días. A tal punto que dice: se van a llevar a mis hijos. Y él va con Eliseo y le dice: acuérdate que mi esposo te servía a ti y tenía temor a Dios. Esta mujer, en medio de la crisis, supo a dónde correr con el hombre de Dios que le podía dar una palabra que le iba a cambiar la vida. Y el profeta le dijo: ¿qué tienes en tu casa? Lo único que tengo es una vasija. El profeta dice: ve y junta todas las vasijas que tengas y ve con los vecinos y junta más, porque el aceite se va a multiplicar en tu casa. Y juntó todo, hermano, y las vasijas se llenaron de aceite. Pero me voy a saltar toda la historia. Al final el profeta le dice: cuando se llenen, véndelo todo, paga tus deudas y vive el resto de tu vida, tú y tus hijos. De no tener nada
a tener ahora hasta dinero ahorrado para vivir el resto de la vida. Porque una mujer corrió a buscar una palabra de parte de Dios. Quiero que te pongas de pie ahí donde estás. Cuando estés atravesando una crisis, tienes que saber con quién ir a hablar y tienes que saber qué buscar. Jóvenes que estén pasando alguna crisis en su vida, que no los entienden, que no los comprenden, crisis sobre qué carrera seguir, hagan las mías cuando yo pasé su edad. Fui a doblar rodillas a decirle: Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Cuál es tu voluntad? Y cuando yo le dije al Señor, estudiando una carrera diferente en Guatemala, su respuesta fue: Josué, este no es tu lugar. Usted me ve aquí, pero en mis tiempos de crisis salía corriendo a buscar a Dios. Hubo un tiempo de crisis. Ahí estás, Chove, no sé si tú te acuerdas. Pero hubo un sábado que yo recibí una mala noticia hace casi 14 años. Y recuerdo que Chove estaba en la casa ese día. Llegamos de Guatemala. No le había dicho nada a la pastora para no estresarla. El doctor me había dicho que tenían que operar a mi hijo y le tenían que abrir la cabeza. Ese día yo me bajé del carro y me dijo: pastor, ¿cómo estás? Me dice Chove. Yo estaba con una crisis que usted no se imagina, que lo único que hice fue abrazarlo y llorar. Le conté, y luego de estar con él, porque estaba ahí en la casa, me fui a mi habitación a llorar con Dios. Dije: Señor, mi vida siempre ha estado en tus manos, y la vida de mi hijo no será diferente. La de él también está en tus manos, y pase lo que pase, te seguiré amando, te seguiré sirviendo y seguiré predicando. Hagas lo que hagas, pero si puedes obrar en sanidad, te lo voy a agradecer con todo mi corazón. Y como David, te digo, la respuesta de Dios fue positiva. Y los miedos que sentía, Él los quitó, porque venía con mucho miedo en mi corazón. Yo no sé cuál sea tu crisis, pero todos hemos pasado más de alguna o estamos pasando más de alguna. Yo quiero que hagas las de David. ¿Qué te cuesta doblar rodillas y decirle: Señor, ¿me puedes sacar de esta crisis? No sé ni por qué estoy acá, no sé ni por qué me metí, o por malas decisiones. Esta viuda entró a una crisis por tener un esposo que tomó malas decisiones. Yo no sé cuál sea tu crisis. No sé cómo paraste ahí. Pero Abraham, Moisés, David corrieron al mejor lugar a hablar con Dios. Y esta viuda fue a buscar una palabra de parte de Dios. Esa palabra le cambió la vida. Hoy puede ser que tu crisis te haya traído a la casa del Señor, pero la palabra que te doy hoy es una palabra que puede cambiarte la vida. Aférrate. Como me llama esta mujer de la mañana: pastor, yo me aferré a esa palabra, que estos meses serían de milagros para mi vida.
Y así te puedo contar otros milagros. Y tú puedes salir hoy con miedo y decir: ¿cuándo viene el mío? Ve con Dios que te quite ese miedo. Tú dile: Señor, en tu tiempo va a ser, no va a ser en el mío. Pero ten por seguro que cuando Él te saque de esa cárcel, es para que tú sigas predicando las maravillas que Dios ha producido en tu vida.